Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 5, pero no lo que cantamos hoy, esos son los primeros 5 versículos justificados. Vamos al versículo 6, Romanos capítulo 5, versículo 6, y titulé este mensaje El fundamento de la justificación, y realmente, más que fundamento, la idea de fundamento es que es la base. ¿Por qué somos justificados? Porque creímos, sí, pero ¿en qué? ¿Qué es lo que es la base de la justificación? Saben que la verdad, realmente la palabra es abrumadora, pero más abrumadora del Evangelio, lo que más me asombra y lo que más debe asombrarte a vos, es que Dios amó tanto a la humanidad pecadora, caída y rebelde, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque nos amó. No quiero entrar a temas políticos porque no creo que fue un tema político, pero todos saben de la manifestación ayer. Eso fue una manifestación, sí, en contra del gobierno en sí, pero fue una manifestación en contra de los principios de Dios, de lo que Dios dice en la Biblia. Eso es rebeldía, caída, humanidad pecadora, casi en los extremos más feos de esa vida pecaminosa. Y sin embargo, ¿saben qué? Dios murió por cada uno de ellos que estaban en la manifestación ayer, porque Él los ama. No son salvos algunos, no sé si hay algunos salvos ahí, pero no son salvos porque no han creído, pero Dios murió por ellos. Y la diferencia entre ellos y nosotros es que Dios nos salvó por su gracia y nos justificó por su gracia, pero somos igual de pecadores, igual de rebeldes hacia la palabra de Dios, igual de necesitados por el Evangelio que vino por el amor de Dios al mandar a Cristo a morir en nuestro lugar. Esa es la base o el fundamento de la justificación. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, vamos a ver en esta mañana, dice así: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cuando miramos el fundamento de la justificación, vemos 3 cosas realmente, y es algo progresivo. Hay 2 cosas que pasan y uno que es el resultado de esas cosas que pasan. La primera es la muerte de Cristo. Ninguno de nosotros puede ser justificado si no fuera por Cristo. Cristo murió. Alguien tenía que pagar por los pecados. ¿Por qué? Porque en el pasaje nos va a dar muchos adjetivos de las personas que Dios vino a salvar, y vamos a ver eso, pero vino a morir por los débiles, vino a morir por los impíos, vino a morir por los pecadores, vino a morir por los enemigos. Y realmente esas 4 cosas se aplican a cada uno de nosotros, y Él vino a morir por esas personas. En el versículo 6 nos dice: porque mientras aún éramos débiles. La palabra que usa Pablo acá es la palabra débil. Entendemos débil, pero realmente no es que un día vos estás ahí tirado en la cama y estás débil y de repente tenés fuerzas para hacer algo, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, estaba débil, pero es más, a veces cuando tenés un virus, ¿qué pasa? Estás débil, estás tirado ahí, y hay personas que no les gusta estar tirado ahí. Hay algunas personas que le encantan los virus, ¿no? Dice, me siento mal, pero estoy acá mirando toda la tele que puedo ver, y estoy acá, nadie me molesta y me sirven la comida en la cama, y hay algunos que le encanta eso. Pero hay algunos que estoy débil, no puedo hacer nada y me da bronca que estoy acá y tengo una lista de cosas que tengo que hacer, y cuando tenga fuerza, por lo menos un poquito más, me voy a levantar y voy a hacer todas estas cosas que hoy no puedo hacer. La palabra débil acá
no es que nos está haciendo un contraste entre débil y fuerte. Él está diciendo, sos débil cuando estás tirado ahí, cuando no podés hacer nada por tu propia fuerza, no podés levantarte, no podés comer, no tenés energía para hacerlo. No es que algún momento lo vas a hacer. Sos débil. Y la idea acá es que somos incapaces de acercarnos a Dios. No tenemos la fuerza o el poder para escapar de nuestro propio pecado. No tenemos la fuerza o el poder de escapar de la muerte. No importa lo que el hombre hace para vivir más años, no puede evitar escapar de la muerte. Es débil y no somos capaces de resistir a Satanás. No somos capaces de agradarle a Dios de ninguna manera, totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos a salir de la condición de pecado. Y Pablo lo marca y dice, somos débiles. Es una condición realmente deplorable, es una condición que no podemos salir, estamos encadenados al pecado, no tenemos la fuerza, no tenemos la voluntad propia, no podemos salir de nuestra situación de debilidad. Y nos dice, porque mientras aún éramos débiles, dice Pablo, a su tiempo. La palabra a su tiempo realmente es la idea en el momento adecuado. Cuando Dios vio que vos y yo éramos débiles. Ahora, Dios ya sabía esto antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Él sabía que vos y yo éramos débiles. Él sabía que vos y yo no íbamos a poder llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Entonces, Él nos vio y dijo, tengo un plan de salvación. ¿Cuándo fue originado ese plan y cuándo fue puesto en práctica ese plan? Antes de la creación del mundo, nos dice la palabra de Dios. Y antes de la creación del mundo, Dios dijo, voy a salvar a los débiles. No a todos los débiles. Voy a morir por todos los débiles, pero voy a salvar a los débiles que creen en mi nombre. Y entonces a su tiempo Dios diseñó el plan antes de la fundación del mundo, hizo la creación, Adán pecó, en ese momento él dijo, voy a mandar una promesa en la simiente que va a venir y va a pagar por el pecado, realmente, estoy resumiendo, ¿no? Y después, miles de años después, viene Jesús, Dios, que se hizo hombre, y Él viene y vive una vida perfecta, sin pecado. Y muere en la cruz, no por su maldad, no porque no lo podía frenar, porque Dios lo podía frenar. Murió en la cruz porque yo soy débil y porque vos sos débil. Y nos dice acá, a su tiempo, en el plan de Dios, Él iba a morir en el momento adecuado y hace más de 2000 años Él murió y nosotros lo tenemos registrado en la palabra de Dios. ¿Por qué lo necesitamos? Porque somos débiles. Y Dios murió por los débiles. Ahora, quizás te crees que sos alguien fuerte, ¿no es cierto? A algunos de nosotros no nos gusta que nos digan débil. Es más, yo aprendí muy rápidamente, yo no digo ninguna mala palabra, y vos decís, obvio, sos el pastor, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a decir una mala palabra? Pero ¿saben qué? Cuando hay alguien que está enojado con vos y te empieza a decir un montón de malas palabras, a mí me gusta darle palabras que lo afectan un montón. Y saben que una de las palabras que me gusta decir es, sos un salame. Y saben que cuando yo le digo sos un salame, es como el peor insulto que le podés dar en la vida. Él me acaba de decir un montón de palabras malísimas, horribles, que nunca repetiría. Yo le digo, vos sos un salame. ¿Cómo me vas a decir? O sea, se ponen mal. Y la palabra débil es muy parecido. Qué débil que sos con eso. Y reaccionan de una manera, porque no nos gusta que nos digan débiles, ¿no es cierto? Nosotros somos fuertes, especialmente si hablas con un hombre. Yo soy un hombre fuerte. Ay, sos re débil. Y Pablo está marcando eso, está diciendo, todos los hombres y mujeres son débiles. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza o la capacidad de salir de la situación en la que están, que es capturado o esclavizado por el pecado y las consecuencias del pecado. Pero Cristo murió por los débiles. Cristo murió también por los impíos, y lo vemos en el mismo versículo. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Los impíos está hablando de personas que realmente
blasfeman o que no les importa respetar las cosas de Dios, son irrespetuosos hacia Dios y las cosas de Dios. Son culpables, son pecadores, son dignos de perecer, indignos del favor santo de Dios. Y sin embargo, Dios dice acá, Cristo murió por los impíos. El otro día tuve una conversación con alguien de hockey. Apenas llegué a hockey el otro día, me dijo algo horrible y me dijo, te lo digo porque me tengo que confesar y no quiero ir a la iglesia y ya que estás acá lo digo, y me dijo una cosa horrible. Le dije, yo no quiero escuchar eso. Primero porque es una irreverencia a mi Señor, y segundo porque vos no tenés por qué hablarme a mí, hablarle directamente a Dios, decirle esa guarangada a Dios y que Dios trate con vos en tu vida, ¿no es cierto? Ya aproveché también para llevarlo al Evangelio, a guiarlo, a hablarle del Evangelio. Pero ¿qué es su problema? Él es un impío, no le importan las cosas de Dios, se burla de las cosas de Dios, le parece más irreverente mejor. Y así éramos vos y yo, débiles e impíos. Y sin embargo, Cristo murió por los débiles y por los impíos. Versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Ahora quizás decís, bueno, es lo mismo, sí, pero Pablo está usando otro adjetivo acá, está diciendo pecadores. Por las dudas que vos no te consideres un débil o que vos no te consideres un impío, ahora va a redondearlo con todos y va a decir, hey, todos ustedes que pecaron en algún momento de su vida, ya naciste en pecado, pero cuando tuviste la oportunidad pecaste. Dice, y por los pecadores, Cristo murió. Por cada uno de los pecados de los pecadores, Cristo cargó sobre él. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Él, siendo justo, sin pecado, sin maldad, murió por nosotros los pecadores, que somos llenos de pecado. 1 Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor en que Él, está hablando de Cristo, puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él puso su vida por nosotros siendo pecadores, siendo malvados. ¿Te pusiste a pensar en esto? La Biblia es muy claro que Dios odia el pecado. Lo odia. Odia todo pensamiento pecaminoso, toda acción pecaminosa. Odia el pecado. Sin embargo, ama al pecador. Y mandó a Cristo a morir en el lugar del pecador. En ese mismo versículo dice, Dios muestra su amor, y obviamente es del amor de Dios que esto viene. Pero Cristo murió por los pecadores. Y un último, y después vamos a mirar bien el pasaje, pero en versículo 10, murió por los enemigos. Dice, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos, no solamente irreverentes hacia Dios, no solamente débiles, sí Señor, estoy tratando pero no puedo, que igual no podíamos, no solamente pecados piadosos de vez en cuando, porque tenemos una tendencia a rebajar nuestro pecado y actuar como que no somos pecadores, sino que ahora Pablo está usando una palabra que es aún más fuerte y dice, éramos enemigos de Dios. Pero no solo enemigos donde no le voy a hablar más a esa persona porque soy enemigo, no, estamos realmente con las armas, saliendo a la calle, listos para pelear, entrenando cómo pelear contra Dios y entrenando a otros. Y estamos preparando una guerra odiosa contra Dios, diciendo, vos sos el enemigo, vos sos el que causaste todo esto y vas a pagar por todo lo que hiciste. La palabra enemigo es muy fuerte. Hoy en día hay muchos rumores de guerra, hay guerras también, pero hay rumores de guerra y
sé que he estado estudiando y mirando, ¿no?, lo que está pasando en Israel y en Gaza y todo ese aspecto. ¿Saben qué? ¿Saben que los palestinos y los judíos no se quieren? ¿Sabían eso? ¿Saben que los terroristas de Hamás y los judíos no se quieren? No tenemos que adivinar eso, sabemos eso. Se odian, son enemigos. Es más, menciono esto siempre, pero ni pueden hablar en uno con el otro. Las cosas que están haciendo para arreglar, para que suelten a los rehenes y entreguen a algunos que están encarcelados, lo tienen que hacer por intermediarios, porque se odian. Y si tuvieran la posibilidad de cualquiera de los dos lados, desaparecería el otro. Porque se odian, son enemigos y se juraron realmente enemistad por siempre. Se odian, son enemigos. Así éramos con Dios. La diferencia es que Dios no nos trató como enemigos. Nosotros, Dios dice, yo te amo, y nosotros, tomátela. Me voy a preparar porque voy a destruirte, no quiero escuchar de vos, no quiero saber nada, porque éramos enemigos. ¿Y saben qué? Versículo 10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cristo murió por los enemigos. Y damos gracias a Dios que es así. Lo que es interesante del versículo 7, y realmente se aplica a todas estas personas, dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Enseguida empecé a pensar en muchas de las películas y shows hoy en día, y aunque está bajando su cima o poder que tenía en los cines y cosas así, hay películas de superhéroes por todos lados, ¿no es cierto? Es más, si vos vas a Disney Plus o lo que sea, tenés 1000 shows, 1000 películas de superhéroes. Y el tema principal de esos, primero es ganar plata, ¿no? Eso es lo que quiere el que lo está haciendo, pero el tema principal de casi cada una de las historias, ¿cuál es? Yo voy a ser el héroe y voy a morir por salvar a otras personas, ¿no es cierto? No siempre mueren, es más, siempre resucitan de alguna manera o lo que sea, porque hay que hacer otra película, ¿no? Hay que hacer el 2, el 3, no sé en qué Hombre Araña estamos, creo que en el 9, aunque ya lo cambiaron de nombre, ¿no? Pero estas personas van a morir, ¿por qué? Porque lo han romantizado al punto de decir, si vos morís por salvar a la humanidad, y dicen, hay malos ahí, pero siempre piensan y te enfocan en las personas buenas, porque vale la pena morir por estas personas. ¿Por qué? Porque hay algo que ha sido romantizado no solamente por la televisión, pero en toda nuestra cultura, en nuestra historia, de que yo voy a morir, entregar mi vida, y el valor más grande que podés hacer es hacerlo por el bien de esa persona buena. Normalmente hablan de sus familiares, ¿no? Dicen, voy a morir por mis hijos, voy a morir por fulano, porque vale la pena, y voy a entregar mi vida, y va a ser el sacrificio más valiente y hermoso, y vamos a escribir películas sobre eso, y vamos a escribir libros sobre eso, y vamos a recordarte por siempre por el gran sacrificio que hiciste. Y aplaudimos eso. Y Pablo dice, en ese tiempo también era así, dice, realmente está bueno eso. Dice, hay veces que alguien va a morir por el bueno, y dice, aún con lo romantizado que es todo, dice, a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Entonces tenés un justo, y quizás alguien viene y dice, yo estoy dispuesto a morir por esta persona, porque él es bueno, porque él es inocente, porque él no merece esta maldad que está ocurriendo, y yo voy a tomar su lugar, y lo hace de una manera valiente, y como ya expliqué. Y Pablo dice, quizás en algún momento de la historia, en algún momento alguien dice, voy a hacerlo de esa manera. Y después dice, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Alguno quizás se anima a morir por el bueno, a tomar el lugar del justo. Pero ¿saben qué hizo Dios? Algunos de nosotros creemos que somos buenos, pero Dios no vino a morir por el bueno. Él vino a morir por el débil, Él vino a morir por el impío, Él vino a morir por el pecador, Él vino a morir por el que le jura enemistad y guerra, y Él vino a morir en la cruz por esa persona. No hay amor más grande. Nosotros cuando hablamos de amor humano normalmente, inevitablemente hablamos del atractivo del objeto del amor. Tenemos una tendencia a pensar así. Yo te amo
¿no? Y vos tratame bien, porque si no, no te voy a amar. Ninguno de nosotros, es muy difícil que amemos a nuestro enemigo. Dios nos manda a hacer eso y solo es posible porque Dios transformó nuestro corazón. Pero nadie lo hace naturalmente. Amamos y decimos, yo te amo mientras vos me trates bien, y atribuimos ese tipo de amor a Dios y decimos, Dios me ama a mí mientras yo lo ame a Él. Y si yo no lo amo a Él, ¿qué pasa? Dios me deja de amar y dice, no, eso no puede ser, Dios, no me dejes de amar, por favor. Pero tratamos que es un yo amo si vos me amás. Pero lo que vemos cuando miramos este pasaje es que el amor de Dios no es si vos sos bueno o no. No es si vos amás a Dios o no. Él no murió porque Él sabía que vos lo ibas a amar o porque ibas a hacer ciertas cosas por Él. Él no hizo eso. Él te amó porque te amó, porque Él quería salvarte, porque Él decidió antes de la fundación del mundo decir, te amo y voy a entregar a mi hijo porque sos débil, porque sos impío, porque sos pecador, porque sos enemigo, y Dios entregó su vida en la cruz porque nos amaba. Dios no te amó porque vos ibas en algún momento en el futuro a ofrendar o a diezmar. Algunos predican eso. Dios no te amó porque Él dice, Andrés cuando se dé cuenta va a cambiar su forma de ser y va a venir fielmente a la iglesia. No te amó por eso. No te amó porque sabía que ibas a ministrar. Te amó porque Él dijo, te amo. Y murió en la cruz por tus pecados, porque no había nada que podías hacer para llegar a Dios por tu propia cuenta. Por eso lo hizo. Y por medio de creer en Cristo somos justificados. La base o el fundamento de la justificación, la primera cosa es la muerte de Cristo en nuestro lugar. La segunda cosa que vemos está en el versículo 9 y 10, y es el pago de su sangre. Dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Acá empieza en el versículo 9, dice, habiendo sido ahora justificados, es un participio traducido, ya han sido justificados, hemos sido declarados justos. ¿Cuándo pasó eso? Cuando creímos. Pero Pablo va a marcar algo acá, dice, somos ahora justificados, ¿por qué? Por su sangre. Si bien vos podés decir la muerte de Cristo y la sangre es la misma cosa, sí, pero la diferencia es que Cristo vino a morir a cargar tu pecado y su sangre fue el pago delante de Dios para pagar por ese pecado. Nos dice que fuimos justificados por su sangre. En Hebreos 9:22 dice, según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cristo tenía que entregar su vida, tenía que entregar su sangre por nuestra maldad, para hacer el pago por nuestro pecado, para que nosotros podamos ser perdonados. E inmediatamente después de creer en Cristo, que Él tomó tu lugar, que Él pagó con su sangre por tu pecado, fuiste justificado. Y Pablo nos da un resultado enseguida en el versículo 9, dice al final, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Al creer en Cristo, fui justificado y como resultado somos salvos ¿de qué? De la ira de Dios que miramos en el capítulo 1, versículo 18 al 32, que habla de la ira de Dios que está puesto sobre el hombre pecador, que en su rebeldía, en su pecado, sigue diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiera, y la ira de Dios está sobre cada una de esas personas.
Y aunque no entendemos cómo la ira de Dios y el amor de Dios también está en esa persona, la ira de Dios va sobre su pecado y el amor de Dios es, te amo igual, pero necesitas tomar una decisión. Y cuando tomamos la decisión de creer en Cristo por su sangre, somos salvos de la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios acá, realmente hay dos cosas acá que está pasando, o dos a la misma vez. Está pasando la ira de Dios que tenemos en el momento antes de creer, porque la ira de Dios está sobre el hombre pecador, y está hablando también del juicio con la ira de Dios. Creo que se refiere a las dos cosas. Y lo que está diciendo es que somos salvos de que no tenemos la ira de Dios sobre nosotros, sino ahora somos sus hijos, de quien Él ama y cuida, y fuimos adoptados porque creímos. Y entonces dejamos de tener la ira de Dios sobre nuestra vida hoy, y también tenemos la promesa de que la ira de Dios por nuestro pecado ya fue pago y no vamos a pagar por eso en el juicio futuro. En Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios estaba sobre nuestra vida porque éramos pecadores y rebeldes y enemigos y no nos importaba nada. Y seguíamos pecando y seguíamos en nuestras pasiones y en nuestros deseos y satisfaciéndolo todo lo que podíamos. Y Pablo dice, una vez que creíste ya sos perdonado y ya no estás bajo ira. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vos y yo no vamos a experimentar la ira de Dios si crees en Cristo como tu Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo ya experimentó la ira de Dios por tu pecado. Él tomó nuestro lugar. Y vos y yo ya no tenemos que temer a algún día la ira de Dios, o si yo me equivoco, o si yo peco. Y vamos a hablar más adelante, porque algunos dicen, entonces puedo pecar. Y Pablo dice, no, de ninguna manera, pero no les voy a adelantar, eso es capítulo 6. Pero acá, Dios nos ha salvado. Si creíste en Cristo como tu Salvador, te perdonó tus pecados, pero te salvó de la ira de Dios. Y no vamos a experimentar eso. ¿Por qué? Porque Cristo lo experimentó en nuestro lugar. Él lo tomó toda la ira de Dios sobre Él, en tu lugar y en mi lugar. Ahora, ¿qué pasa con el mundo que tenemos allá afuera? El mundo allá afuera tiene la misma posibilidad de creer en Cristo como su Salvador y aceptar lo que Cristo hizo, pero mientras tanto vive bajo la ira de Dios, y hay una ira de Dios que estará en el juicio. Y por toda la eternidad, el hombre pecador que no cree, que no se arrepiente, vivirá la ira de Dios en un lugar que Jesús llama el infierno. 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque somos débiles y Dios dijo, tengo compasión de Él, porque somos pecadores y a veces pensamos no pecamos tanto, y Dios dice, no peca tanto Andrés, lo voy a salvar. No, somos salvos por nada bueno que vio en nosotros. Somos salvos por la gracia de Dios, porque Él vio quiénes éramos y sin embargo Él mandó a su Hijo a morir específicamente por nosotros y nuestra maldad y nuestro pecado. Y miren el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La palabra reconciliado describe el acercamiento de dos partes hostiles, de dos enemigos, de una relación que ha sido quebrantado, y describe el acercamiento para tener una relación amistosa, para perdonar lo que ya quedó en el pasado. Y cuando Cristo murió, nosotros que estábamos activamente en enemistad con Dios, diciendo, ¿quién te crees que sos? Voy a dedicar toda mi vida a destruirte. Cristo
aunque nosotros somos el causante de ese problema, y Dios podría haber sido, sí, lo que mereces es la ira, y voy a dejarte morir con la ira de Dios, pero no hizo eso. Cristo vino y tomó nuestro lugar, y el resultado es que fuimos reconciliados con Dios. Se arregló esa enemistad. Colosenses 1:21 dice, aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Eso era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Pablo le habla a los colosenses y dice, antes eran ustedes así, después le dice, ya no, vivan diferente, pero éramos así. Ninguno de nosotros puede decir que no era así. Todos éramos pecadores, hostiles, en contra de Dios. Y Dios decía, te amo, y vos decías, ¿qué me importa? 2 Corintios 5, 19 y 20, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Dios mandó a Cristo. Cristo murió en nuestro lugar para que vos y yo no tengamos que vivir en enemistad con Dios, sino que podamos ser reconciliados. Y ahora, si crees en Cristo como tu Salvador, tu relación va directamente a Dios, podés orar a Dios, una relación restaurada. Dios no está ahí manteniendo notas y diciendo, a ver si ahora Andrés aprendió. Vamos a ver si aprendió, porque él era enemigo, y vamos a ver. Te voy a dar una chance, y después me dice, te voy a dar 2 chances, ya estamos en chance número millón de millones, ¿no? Infinito vamos a llamarlo, y Dios está ahí tomando, Andrés, ¿cuándo vas a aprender? Dios no está así. Dios dice, ya está. Lo reconciliamos, nos amamos. Él no está manteniendo notas de quién sos. Él te amó a pesar de lo malo o mala que eras. Te amó de tal manera que entregó a Cristo, y Cristo pagó por tu pecado para que podamos ser reconciliados con Dios. Y el final del versículo 10 nos dice una cosa más, salvos por su vida. Dice, voy a leer todo el versículo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo da una promesa más acá, es que algún día vas a morir, pero fuiste salvo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por tus pecados. Y si Él lo hizo cuando vos eras enemigo, Él vertió su sangre por vos cuando eras enemigo de Dios y no te importaba nada, ahora que crees y hay una reconciliación, ¿por qué pensás que ahora Dios te va a decir, no, pero ahora estoy manteniendo récord y la verdad, te cruzaste la línea tantas veces que no puedo aceptarte? No, vas a volver bajo la ira de Dios. Y lo que Pablo está marcando es totalmente lo contrario. Dice, somos salvos por la vida de Cristo, porque Él entregó su vida. Si Él tenía el poder de salvarme, siendo como yo era, si Él tenía el poder de salvarme, reconciliarme, redimirme, ¿cuánto más tiene el poder para resucitarme cuando llegue al final, por medio de lo que Cristo hizo? Entonces, Cristo muere, ese es el fundamento de nuestra justificación, es que Cristo murió, es que Él vertió su sangre por nosotros. Y después llegamos al versículo 11, y realmente el 11 es como una manera de adorar a Dios y decir, ¿qué hago con todo este versículo? ¿Qué hago con todos estos 11 versículos realmente? Pero nosotros miramos 6 nomás hoy. ¿Pero qué hago con todo esto? Y la respuesta al tercer punto es gloriarnos en Dios, regocijarnos en Dios. Ahora, acá. Si vos entendés lo que Dios, de dónde te sacó, qué es lo que hizo por vos,
el pago que él hizo, el castigo que él tuvo que tomar, la ira de Dios sobre él por tu culpa. Estaba pensando en esto a veces cuando peleaba con mis hermanos, ¿no es cierto? O yo hacía algo que era incorrecto y uno de mis hermanos decía, eso no se puede hacer. Y yo le decía, cállate, no digas nada, porque si no la vas a ligar. ¿Y qué hacía mi hermanito? Iba a mi papá y decía, ¿sabes lo que hizo Andrés? ¿Y yo qué le decía? A mí me castigaban. ¿Y yo qué le decía? Le decía, me castigaron por tu culpa, ¿no es cierto? Por tu culpa se enteraron de esto que yo hice mal, pero no dije eso. Por tu culpa me castigaron. ¿Y a quién le tenía bronca? A mi hermano. Ya eso ya pasó, hoy no hay bronca con mi hermano. Hay otras cosas que hace, pero no hay bronca. A veces nosotros hacemos eso con Dios y decimos, o sea, mirá quién soy, y tratamos de decir como que no somos, y decimos, es por culpa. No es por culpa de mi pecado. Y llega acá el versículo 11 y dice, nos gloriamos, el resultado de ver todo lo que hizo Dios. Y dice, versículo 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora recibimos la reconciliación. El resultado de entender este pasaje debe ser, ¡qué grande que es Dios! ¡Me regocijo! Gracias, Dios. Gracias por lo que hiciste. Debe haber una actitud de someternos a Dios. No de una manera incorrecta, sino decir, Dios, ¿qué querés que haga ahora para servirte, para adorarte, para agradecerte? Quiero servirte en la iglesia, quiero evangelizar al mundo que no conoce a Cristo. Quiero que me ayudes a servirte, a adorarte. ¿Por qué? Porque gracias, Dios, por lo que hiciste. Mirá lo que era y lo que merecía, y Dios cargó la ira que era para mí sobre él. No me culpó a mí, sino que murió por mí. Y la única respuesta que podés dar a eso debe ser, gracias, Dios. Gracias, Dios, que hoy me salvaste. Gracias, Dios, que hoy me bendecís con cosas que yo no merezco, porque lo que merezco es la ira de Dios. Gracias, Dios, que no voy a tener que enfrentar el juicio sabiendo que voy a realmente estar bien, no voy a recibir la ira de Dios. Gracias, Dios. Y gracias, Dios, que por toda la eternidad voy a poder adorarte y servirte. Y todo depende ¿de quién? De Dios, porque yo soy débil, pecador, impío, enemigo. Y la respuesta de un débil, pecador, impío y enemigo que ha sido reconciliado y ha sido justificado por creer en Cristo como su Salvador debe ser, gracias, Dios. En Salmo 34:3, el salmista dice, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Él lo hacía por medio de música, lo hacía por medio de lectura de la palabra de Dios, de conocer a Dios, de obedecer a Dios. Salmo 33:21, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y Salmo 43:4, hay muchos más que podemos hablar de engrandecer a Dios, pero Salmo 43:4, entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. El salmista escribe estos salmos de un lugar de darse cuenta, aunque él no entendía todo lo que nosotros entendemos hoy de este pasaje. Él entendía quién era y él entendía lo que Dios hizo para él. No con todos los detalles como vos y yo, pero el resultado que él tuvo fue de exaltar la grandeza de Dios. ¿Saben por qué? Porque si no fuera por Dios y haber mandado a Cristo a morir en nuestro lugar, vos y yo, número uno, estamos perdiendo nuestro tiempo. Número dos, estaríamos sin esperanza. Número tres, seguiríamos siendo impíos, débiles, pecadores, enemigos de Dios.
Pero si crees en Cristo como tu Salvador, eso ya no es una verdad de tu vida. Ahora sos reconciliado, sos perdonado, no estás bajo la ira de Dios. Y tu respuesta debe ser: me regocijo en Dios. Gracias, Dios, por lo que has hecho. Te pregunto para terminar en esta mañana: ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Si no has puesto a Cristo, o sea, si no has puesto tu confianza en Cristo, entonces seguís hoy siendo un impío, un enemigo de Dios. Y no solo eso, la ira de Dios está sobre tu vida. Y algún día vas a pagar las consecuencias por tu pecado, el pago por tu pecado. Te animo, si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, a creer. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, para que vos puedas ser perdonado de tus pecados al creer en Cristo, que Él tomó tu lugar. Te animo a creer. Y hermanos, si crees en Cristo como tu Salvador, podés ver el antes y el después en tu vida. Quizás decís: bueno, yo conocí a Cristo joven, yo también, yo tenía 6 años. Había un antes y después increíble, ¿no? No habían tantos cambios en mi vida exteriormente, pero el cambio era igual en mi vida espiritualmente. Fuimos enemigos, débiles, en enemistad con Dios, y Dios nos salvó. Glorificás a Dios, agradeces a Dios, te regocijas en Dios. ¿Qué es una manera de hacerlo? Voy a cantar con toda la fuerza. Sí, canta a Dios, pero conoce a Dios. Busca agradar a Dios, y lo que le agrada a Dios es que obedezca su palabra. Congregate fielmente, serví a Dios dentro de la iglesia, que es lo que Dios nos pone para servir. No está mal hacer cosas afuera también, pero ministra a Dios, serví a Dios, obedece a Dios, aplica las verdades de la palabra de Dios a tu vida. Dios debe ser la prioridad en tu vida. ¿Por qué? Porque mirá lo que Él hizo por vos. Mirá lo que Él entregó por vos. Y ¿sabes qué? No lo hizo para que vos respondas de una manera afirmativa. Lo hizo porque te ama. Pero el resultado natural de entender lo que hizo y ver su amor es que respondemos con regocijo. No es para que Dios esté agradado, es por lo que Dios hizo en mi corazón, y la respuesta natural que debe salir de tu corazón es: gracias, Señor. Quiero exaltar su nombre porque realmente Dios lo merece y es el único digno de glorificar. Entonces te pregunto: ¿glorificás a Dios? ¿Te regocijás en lo que Él hizo? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta gran verdad que vemos en tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Realmente es difícil de entender cómo un Dios santo y perfecto y bueno, que no necesitaba nada de nosotros, que muera por su creación, por cada uno de nosotros, cuando lo que sabemos bíblicamente es que merecemos la ira. Sin embargo, entregaste tu vida por nosotros, para que podamos ser reconciliados, perdonados, salvos de la ira de Dios. Te damos gracias por esa verdad, Señor. Te damos gracias que hiciste esa obra en nuestro corazón. Señor, te pido, si hay alguien aquí hoy que no te conoce, que hoy pueda entender este mensaje y poner su confianza en ti, para que también pueda ser reconciliado contigo. Y Señor, te pedimos que el resultado natural en nuestro corazón, entendiendo lo que hiciste por nosotros, que sea de regocijarnos en ti, de obediencia, de glorificarte, de obedecerte, de conocerte más, de adorarte. Que eso sea el deseo de cada uno de nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta verdad que vimos hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén.